Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema de psicoanálisis infantil que le va a gustar mucho porque tiene repercusión tanto en la infancia como en la adultez. Así que también hay que ver si estamos padeciendo algo con estas fantasías del infanticidio en la adultez, bueno, adolescencia y adultez, pues para saber qué hacer con ellos y bueno, quitarlas y ya no molesten en la vida cotidiana, pero bueno, eso y ciertamente también la parte infantil, en los niños fundamental que también se detecte y bueno, se sepa qué hacer con estas fantasías de infanticidio que, digamos, es como el Edipo, está siempre presente en los niños y por esa razón la importancia de saberlo. Pues sin más, a ver, Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos. Pues sí, un tema muy interesante, como siempre los programas de Café Psicoanalítico, pero como bien lo menciona el doctor, es una muy buena etapa para trabajar, ¿no? En los niños, pero pues que si ya no se puede con los niños, pues con los adultos. Entonces, para que le echen una buena vista y que nos hagan preguntas, comentarios, y participación. Saludos a todos. Gracias. Odette, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Odette Yáñez. Espero que nos acompañen con sus preguntas y efectivamente un tema muy interesante del que casi no se habla, pero que es importante mencionarlo, ¿no? Porque si existe, se ha visto, se ha comprobado, entonces es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde de café con este tema que corresponde hoy hacia la clínica de lo infantil. Como bien están mencionando, pues bueno, es algo que se mantiene presente a lo largo de nuestras vidas y que de una o de otra manera, así como el Edipo que se queda con nosotros y que a veces se habla del sepultamiento del complejo de Edipo, pero pues no está olvidado dado que nuestras acciones se dirigen o bajo la huella de este Edipo también a partir de este miedo, de este infanticidio, que lo podríamos traducir también no solo como esta muerte del niño, sino más bien la muerte del yo, el temor de desaparecer. Entonces, el tema del día de hoy va por ahí, como ya mencionaban, los esperamos con sus preguntas. Bienvenidos. Gracias, Daniel. Bueno, y sin más, pues adentrémonos al tema, por favor, Daniel. Muy bien, pues empezamos con este tema que es el de el temor en los niños y las fantasías, pero el temor que va dirigido justamente en específico hacia el infanticidio y como les mencionaba, si bien no es como la pérdida de la vida del niño como tal, sino la pérdida de lo real y también en lo imaginario de lo que viene a temer el niño, ¿no? Hoy nos estamos basando en un documento de Dorothy Bloch, que justamente para ella hace hincapié, ¿no? Que a lo mejor por cuestiones de que Freud fue el primer analista, él estaba construyendo la teoría. Para ella cree que deja de lado la primer parte, que es este temor del infanticidio, y después vendrá entonces a aparecer el complejo de Edipo, ella entendiéndolo como un complemento de el uno del otro. Y la cuestión aquí con este temor es que recordemos que el niño está llegando al mundo y que es completamente indefenso, dependiente de los padres, y que como en otras ocasiones hemos llegado a mencionar, pues imaginémonos este pequeñito que viene a un lugar completamente desconocido, con personas completamente desconocidas y que se obliga de alguna manera a adaptarse a este medio, ¿no? Hablando, pues obviamente son sus padres, pero el niño no sabe que en sí que son sus padres, ni siquiera sabe la conceptualización que hay detrás de la familia, de lo que es un padre, no sabe lo que existe atrás de la experiencia de la vida misma, etcétera. Y como les he puesto el ejemplo en otras ocasiones, ¿no? Si imagínense que alguien tuviera la capacidad de agarrarlos así como estos juegos de las garras con las que uno saca peluches, y lo agarraran a uno y lo ponen en así lo digo, en algún lugar del mundo, sin saber en dónde, sin saber el idioma, sin saber las direcciones, sin saber si es un lugar hostil, amigable, etcétera, pues definitivamente lo veríamos con temor y terror, ¿no? Sin los medios suficientes incluso como para poder desenvolvernos en ese medio. Y pensándolo nosotros como adultos, uno diría, pues bueno, a través del lenguaje le pregunto a alguien, doy direcciones, pero imaginémoslo en estos niños pequeños que muchas veces ni siquiera han desenvuelto el lenguaje, que todavía no lo han aprendido, que no saben todavía cómo funcionan estas reglas del medio social, etcétera. Pues obviamente el niño se va a sentir completamente indefenso ante la llegada a este mundo, ¿no?
a través de la lectura en la cual nos basamos el día de hoy, se van a manifestar diferentes formas en el cual este temor es vivido por los niños, y también tenemos que ver la contraparte, ¿no? Si el niño teme a ser destruido o a ser asesinado, entonces también los padres, cómo desean el asesinato de los niños. Que de entrada, y ahorita vamos a desenvolvernos, parecería una idea completamente descabellada. ¿Cómo es posible que los padres deseen la muerte de los niños? Pero recordemos que estamos hablando de cuestiones completamente inconscientes y que de una o de otra manera juegan un papel importante en el desarrollo psíquico de todos nosotros, ¿no? Eso como comentario de introducción, y vamos a ir desenvolviendo más este tema. Odette, por favor. Gracias, doctor. Bueno, también de alguna manera quisiera mencionar la propuesta que hace desde Freud, que la fobia es parte de la estructuración del niño. O sea, todos pasamos por ¿qué se puede decir? El momento de las fobias. Ya después de eso, pues se estructura como tal la neurosis, ya sea neurosis obsesiva, neurosis histérica, pero también aquí Lacan introducía que la fobia es una placa giratoria. O sea, que puede ser o se vira a neurosis o se va a la perversión si es que se positiviza el falo, o por otro lado se puede quedar como fóbico. Y entonces podemos ver adultos fóbicos que todavía tienen eso. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los fóbicos, en el caso de los niños, ahora que lo estaba mencionando Dani, así en este contexto de un miedo que va dirigido hacia la destrucción del yo, es un miedo avasallador y es intenso y es generalizado y está, ¿qué se puede decir? No localizado. Ya cuando hablamos de una fobia es cuando ese miedo se está depositando en un objeto o representación externa que, digamos, que facilita el poder lidiar con ello, porque ya de aquí pueden tender a, no sé, a las conductas evitativas, que es muy clásica en los fóbicos, y poder bordear esto y no estarse enfrentando constantemente pues al terror, ¿no? En el caso de la fobia, o bueno, el miedo de los niños al infanticidio, también mencionaba la lectura que lo podemos equiparar de alguna manera con la propuesta de Melanie Klein, donde está el momento, la fase esquizoparanoide. Entonces aquí hay tanto el deseo de destrucción, pero también el miedo de que me destruyan a mí. O sea, tan grande va a ser proporcional. Entre más deseo de destrucción, más miedo de que me destruyan. Entonces el niño en su omnipotencia cree poder destruir a aquel que le está negando su placer, pero al mismo tiempo va a tener miedo de ese que le está negando su placer, lo destruya o le niegue lo que le está solicitando. Entonces, de ahí puede también surgir este miedo. Y es muy interesante lo que mencionaba también el maestro Dani sobre la fantasía también de los padres de destruir al niño o del asesinato de los niños. Y se me hace tan peculiar y tan fascinante encontrarlo, sobre todo en la psicosis postparto, que es una de las características más recurrentes. Las madres, cuando están en psicosis, no digo en depresión, cuando están en psicosis, es un delirio de hacer daño a ese niño que incluso puede llegar al infanticidio. Pero ahí estamos viendo que está al descubierto. No sé, esta fantasía, no hay una represión y por tanto puede pasar al acto. Entonces, es muy interesante cómo algo que en un adulto, digamos, normal, o sea, que no está psicótico, se puede ver, se puede temer, pero al mismo tiempo se puede reprimir y se contiene de hacerlo, pero en el caso de un psicótico, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante esto porque es algo que, pues, se repite y lo vemos como clásicamente. Igual en las depresiones postparto, sí hay un pensamiento de que se quiere hacer daño al niño, pero no llegan al deseo, ni a la ideación, ni mucho menos a lastimarlo, pero se vuelve a repetir esto. Entonces, por algo de allí debe estar inscrito todavía en el inconsciente desde lo más primitivo de la estructuración que permanece, perdura hasta cuando uno llega a ser madre. En el caso de los padres, la verdad es que no veo una situación similar,
pero en el caso de las madres sí se ve muy comúnmente. Y dejo la palabra a Edgar. Gracias. Bueno, a mí me gustaría agregar que, pues, antes que nada, pues ser padres no es fácil. Y pues como está el cliché choteadísimo de que pues nadie te enseña a ser padre, pues es una realidad, ¿no? Mal que bien. Entonces, bueno, si en casa papá y mamá no tienen herramientas para decir, yo soy tu padre, te amaré, te protegeré, yo soy tu sustento, yo soy el que te puede ayudar, yo soy esta persona que está a tu cuidado, hagan un ejercicio, cuántas personas que son padres hacen este tipo de dinámicas y se las cuentan a los hijos, ¿no? Yo creo que son reducidas, no dudo que no las haya, pero sí son pocas las personas que lo manifiestan, incluso cuando el niño está desde el vientre materno hasta que van creciendo y empiezan a apropiarse del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el pequeño apenas se está introduciendo en el lenguaje y todas las acciones, si bien no son violentas hacia él, son violentas hacia otras personas o hacia otros objetos, en este caso pueden ser, no sé, animales, puede ser, no sé, una caja o algo, el niño lo tomaría como un miedo propio, ¿no? Esa persona grande, gigante, abismal que está a mi lado, pues puede hacer eso mismo conmigo, ¿no? Entonces de ahí puede crear un miedo. Y es lo que refiere la lectura. A final de cuentas, un niño es totalmente indefenso. Y es indefenso en todos los aspectos, en el pensamiento y en lo físico. Si bien no se explica y se le trata al niño de repente como una cosa y no como un niño pensante, que absorbe todo lo que llega a través de los padres, y si no se le explica, él dentro de su pequeño psiquismo que apenas se está desarrollando, encuentra estas ideaciones pues de un asesinato, ¿no? Entonces hay que explicarlo, ya habíamos hablado aquí anteriormente en muchos programas cuando se tratan de este tipo de temas, la importancia del hablar, no solamente el lenguaje hablado, sino también el lenguaje propio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un trauma o algo? Pues es explicarlo, abrazarlo y decirle, ¿no? A final de cuentas se trata de absorber, yo como padre darle mi yo, que se supondría está un poco más desarrollado para absorber lo que el niño no puede en este caso comprender. Entonces, esa es la complejidad de lo que hay dentro del lenguaje. ¿Qué es lo que hay en el niño? Pues hay imaginación, está lo real, pero falta la simbolización. Y si nosotros, los adultos, no le ayudamos, ese es el problema, ¿no? Ahora, otra de las cosas que existen como padres es el temor a que el niño se muera. A final de cuentas, el temor a que el niño se muera, si bien o mal yo soy culpable o no, es una idea de alguien muerto que es mi hijo, ¿no? A final de cuentas, no es que yo quiera matarlo, sino que existe la posibilidad de que esa personita tan pequeña y tan frágil, pues la pueda matar. Y como lo menciona la lectura, a final de cuentas, una cosa es desear y otra cosa es actuarla, ¿no? Entonces es muy complejo, es muy diferente. Y se escuchará además un tanto agresivo de nuestra parte decir, pues que lo pienses y que lo hagas es totalmente diferente, más sin embargo, el pensamiento se queda en pensamiento, ¿no? Dentro de tu cabecita, o sea, no va a salir, no va a pasar de ahí. Y me ha pasado y me ha tocado que de repente llegan y me dicen, oye, es normal que piense que maté a alguien, que quiero matar a alguien, pues yo creo que sí, ¿no? Más de uno le ha pasado querer matar a alguien, pero no mata ni una mosca, a final de cuentas solamente es el pensamiento. Entonces, todas estas cosas, si no se hablan, si no se platican, entonces se da por hecho y a final de cuentas esto crea una angustia inconsciente dentro del niño y dentro del adulto, que es lo que vamos a ver un poco más adelante dentro del caso clínico que vamos a ver, pero es eso, ¿no? A final de cuentas. Y bueno, cedo la palabra al doctor. Gracias. Bueno, y cuando hablamos de infanticidio, aunque la palabra, bueno, está clara, pero bueno, con respecto a este deseo y fantasía, porque al fin de cuentas no, es la fantasía que está siempre presente
de que los padres, que el niño piensa que los padres lo van a matar de una u otra forma. Y al revés también, de que también los padres tienen como ese deseo que cuando salen las cosas mal o el niño está mal, desean la muerte, entre comillas, como una solución fácil. Y cuando dicen estas frases de que, ay, mejor me lo hubiera comido cuando nació y ya no tuviera problemas, es eso, al fin de cuentas, es una fantasía de infanticidio, simple y sencillamente, es una fantasía, es una idea normal que aparezca cuando suceden problemas, cuando las personas dicen también, tienen algún problema y dicen, ay, mejor que ya me muera para ya no tener este problema. Bueno, es una fantasía y no pasa nada, no hay mayor problema. No es que la persona se vaya a suicidar, no es que los padres vayan a matar al niño, se lo van a comer de veras, sino simplemente es una fantasía de escape. Entonces, ciertamente, como bien lo han dicho, el niño con su pequeñez, tanto física como psíquica, y viendo a los padres con esas fantasías de omnipotencia, de que pueden hacer lo que quieran, y han visto en la televisión, ya han visto en la vida cotidiana de que un ser gigante puede matar a una hormiguita, a un perrito, a un gato, a cualquier insecto. Entonces, eso piensan que le pueden hacer ellos cuando los padres se enojan, ¿no? Ciertamente es cuando los padres se enojan, se vuelven muy coléricos y piensa el niño de que lo primero, que como lo ha visto en las caricaturas, en la tele, en las series, de que lo pueden matar solamente con el pensamiento. ¿Y por qué lo piensa así el niño? Porque ciertamente el niño también ha deseado la muerte de los padres cuando lo regañan, cuando pasa algo, cuando quiere evitarse problemas, y también con la mente es que quiere, ese deseo aparece, pero siempre sencillamente como un deseo más, no es que realmente lo quiera, ¿no? Sino que es un deseo común, es una fantasía común, porque es lo que está viendo a su alrededor. Por esa razón, estas fantasías de infanticidio se van a ver más o lo vamos a ver más cuando el niño tiene temor a los ogros, a los fantasmas, a los monstruos, que ciertamente, y en los cuentos de hadas también aparece esto de que los monstruos, los gigantes se comen a los protagonistas, o a quieren comer a los protagonistas, es esto mismo de que se lo van a comer, se lo van a matar, y por lo tanto es ese miedo de que pueda suceder, porque es un gigante el que está ahí, puede hacer con él lo que quiera, y por eso mismo es también ese miedo que aparece como parte de las fantasías infantiles cotidianas que sirven ciertamente como defensas al niño para poder disminuir su angustia o quitarse la angustia o poder controlar una situación. Y como son fantasías, bueno, ciertamente ve que eso no sucede en la realidad y bueno, ya se disminuye todo y vuelve toda la normalidad y no se cumple esa amenaza o no se cumple esa violencia como tal, entonces ya otra vez vuelven a los cauces normales como tal, ¿no? Pero bueno, es parte de las fantasías tanto de niños como de adultos y como padres que aparezcan estas ideas y no quiere decir que ya hay una patología como tal. Ciertamente se puede desarrollar una patología, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, si iniciamos con las fantasías comunes dentro de la infancia y padres e hijos, ¿no? Daniel, por favor. Que aquí este tema nos remonta mucho a la teoría de la agresión de Melanie Klein, en la cual dice pues justamente que el niño al venir al mundo reacciona ante las agresiones del mundo con una agresión innata y que de alguna manera esta agresión se le retorna al niño generando angustia, generando culpa. Y en este caso es a través de la fantasía del infanticidio, ¿no? Es, como bien han mencionado, cuando el niño de pronto la madre no le concede lo que desea, cuando el papá lo regañó porque hizo o deshizo cualquier cosa, y el niño, que en el niño despierta la agresión y el deseo de la muerte de los padres y el asesinato de los padres, viene el remordimiento por el doble vínculo que existe con el papá, que también es el protector, con la mamá que también es quien cuida, quien da los abrazos, quien da los besitos, y entonces ante la incapacidad del niño, porque todavía no es capaz de mantener sus emociones controladas, lo que hace es que se le retorna la agresión a través de fantasías y generándole pues fantasías persecutorias y muchos de esos temores, ¿no? Algo importante para destacar a partir de esto del miedo es que para tener miedo de morir o de que nos maten o nos asesinen, pues antes de eso tenemos que tenerle gusto a la vida, ¿no? En algunas ocasiones pues hemos visto, ¿no?, estos comentarios de, no sé si alguna vez vieron en internet, por ahí hay un video que se volvió viral, que se volvió meme, que un reportero está haciendo unas preguntas en la calle acerca de la criminalidad en el barrio y trae una pistola de juguete
y que le dice a un transeúnte, le dice, señor, ¿usted qué haría si le digo que o me da sus cosas o lo mato? Y el señor, pues que me mates. ¿Por qué? Pues porque yo ya no quiero vivir. Pues bueno, es que justamente para querer seguir viviendo y tenerle miedo a la muerte, hay que tenerle este gusto también a la vida, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que este temor en los niños, cuando ya empieza a desarrollarse como tal, se desprende a partir de que el niño ya tiene una noción de su propia existencia. Antes del surgimiento del yo, sabemos que el psiquismo del niño es una extensión del de los padres, tanto así que existen y hemos tomado estos temas en algunos otros programas, como la muerte de cuna, como cuando se enreda el cordón dentro del vientre, que al final es la realización directa del deseo de los padres, porque no está el deseo del niño todavía presente, ¿no? Pero cuando ya aparece el yo, cuando ya aparece el deseo de vivir, pues claro que aparece el miedo de que ahora me desvivan, ¿no? Y eso es importante. Y pienso en diferentes, ya sea ejemplos de la literatura, películas, en los cuales la criatura tiene miedo de ser destruida, ¿no? Se me viene a la mente de pronto el ejemplo de Stitch, que por cierto ya pronto sacan la película, ¿no? El científico crea a Stitch, tiene vida, Stitch es la representación de un niño, juega, deshace, destruye, es agresivo, todo lo quiere para él. Y entonces, al darse cuenta que es peligroso esta criatura agresiva, pues van a ir a destruirla. ¿Y qué es lo que hace Stitch? Pues entonces tiene que defenderse en contra de los que quieren venir a destruirlo, ¿no? Se ve también en algunas otras ejemplos, como en los vampiros, cuando el vampiro crea toda su estirpe, pero luego quieren deshacerse de la estirpe, y entonces la estirpe tiene que defenderse del creador, ¿no? Y recordemos justamente esta postura de que el niño tiene frente a estos gigantes poderosos que tiene enfrente, que son los padres. Recordemos que para el niño los padres representan un todo. Recuerdo una frase en la película de Silent Hill en la que se menciona que una madre es Dios ante los ojos de un niño. Y pues no solo la madre, ¿no? Si bien importantísima la madre, en general los padres. Y así como la madre da vida, la madre la quita. Y en algunos casos de donde el infanticidio se ha vuelto real, que ya estamos hablando de criminalidad, justamente se justifica a partir de este discurso. Eran mis hijos, yo les di la vida y yo se las quito. Y que también podremos ver el cómo va evolucionando simbólicamente este tipo de metáforas, pensamientos y simbolismos, incluso hasta en la Santa Muerte, que es una mujer, y en cómo esta mujer, la mujer Santa Muerte, es pues quien decide quién vive y quién muere, ¿no? Tanto así que hay que ofrecerle una ofrenda para que me mantenga vivo, o hay que hacerle una ofrenda para que me dé una buena muerte. Todos estos temores y representaciones en la vida psíquica del niño, como mencionábamos, nos van siguiendo, que perduran con nosotros hasta la etapa del adulto, porque el adulto a lo mejor ya no tiene miedo a que su mamá venga y lo mate, o su papá venga y le ponga un castigo, ¿no? Pero sí nos da miedo que el maestro nos repruebe, y cuando el maestro nos reprueba, ¿qué es lo que pensamos? Mi vida se acabó, no voy a poder tener un buen trabajo, me voy a morir de hambre, y todo nos remite otra vez a este pensamiento de la destrucción ante una figura de autoridad, una figura poderosa que nosotros lo sabemos, pues es una representación igualmente de los padres, ¿no? Es una idea persecutoria que a lo largo de nuestras vidas nos persigue y que nos lleva a tomar ciertas acciones, a tener ciertos cuidados, que incluso en algunas ocasiones cuando se vuelve patológico, incluso hasta evitar situaciones. ¿Por qué las personas con agorafobia ya no salen de su casa, ¿no? Porque fuera de su casa existen todos los peligros que pueden llevar a mi destrucción. Porque dentro de estos pensamientos TOC uno se tiene que lavar las manos en cada momento y uno tiene que mantener todo aseado, pues porque estos virus van a venir a destruirme. Esta noción de nuestra propia fragilidad frente a estos agentes, ya sean grandes, monstruosos o microscópicos, pero que tienen más poder sobre nosotros que lo que nosotros podemos levantar nuestras defensas, nos llevan a tener un miedo hacia la inexistencia. Pensaba mientras daba esta lectura y recordaba todos los mitos fantasmales de terror, de monstruos que existen, que nos remiten también justamente a esto, al daño físico, al daño de la integridad, a la muerte real, a la muerte simbólica, y que de una o de otra manera las personas, niños y adultos, intentamos defendernos. Y a veces las defensas son tan
pues son tan grandes que a veces nos llevan a vivir en la fantasía, orillándonos hacia la psicosis. Hay veces que las defensas se vuelven reales y tenemos que estar haciendo rituales o tenemos que estar defendiéndonos a través de estos pensamientos de no pasar abajo de las escaleras, de no atravesarnos frente a un gato negro, con tal de mantenernos con vida, ¿no? Lo único que nos habla es de esta noción de fragilidad y de indefensión ante un mundo que es todopoderoso frente a nosotros, ¿no? No nos queda más que a veces huir hacia la fantasía, y que esto es cuando se torna patológico, cuando también hay personas que viven dentro de la fantasía y se les olvida vivir en el mundo real, adquirir herramientas en este mundo real para poder llevar una buena vida y no solo a través de la fantasía. Odette. Gracias, Macho. Y bueno, sobre lo que mencionaban de que esta fantasía de infanticidio es previo al Edipo, pues tiene bastante sentido, porque si vemos, precisamente es necesario para el Edipo, ¿no? El sentir el miedo de que el padre, que es mi rival, me destruya. Y por tanto, si es necesario para el Edipo, va a ser necesario para la formación del super yo, el ideal del yo, y entonces es algo que nos va a acompañar por siempre. Y de aquí, entonces, podemos ver que las personas que terminan siendo fóbicas, que tienen hasta su adultez, no hablando ya de niños, sino que ha permanecido en la adultez, es precisamente lo que comentaba Dani, el miedo a la omnipotencia del otro. El fóbico responde con angustia a la demanda del otro porque el otro es omnipotente. Sí, el otro lo es todo y por lo tanto es imposible de saciar. Entonces, de ahí que se va cerrando hacia, se podría decir, pues hacia algo que sea más manejable. Se van haciendo, va depositando, como les comentaba, en objetos sus miedos para poder dejar ahí nada más ese miedo y poder continuar con lo demás. Sin embargo, Lacan mencionaba los 4 tiempos y en el cuarto, que es el parapetofóbico, ya hay no nada más se tiene miedo a una cosa, sino a todo lo que rodea esa cosa, entonces tiene la agorafobia. Y es algo bien difícil de tratar porque para sacar a una persona de ahí donde todo, literalmente todo el exterior, o sea, todo lo que está fuera de él, no necesariamente de su casa, sino fuera de él, es peligroso y está depositando está depositando el miedo o el objeto fobígeno no afuera, sino está dentro. Por eso a todo va a responder con angustia, todo va a ser motivo de ansiedad y lo vemos muy comúnmente, que llegan muchos pacientes actualmente que es que me da miedo hacer pues prácticamente todo. Hay mucha fobia social también, que es algo que se da bastante, que pareciera también un poquito ligado a que la interacción actual de los humanos es distinta. Pues se van formando los niños y los niños ya se están acostumbrando a interactuar a través de las máquinas y no necesariamente con otras personas. Entonces también eso va generando que cuando interactúan con otro, pues hay este miedo. Y pues hay muchos factores que pueden agravar o que pueden determinar que se quede una persona ahí. Y pues es un tratamiento totalmente distinto, es distinto a las neurosis de histeria, de obsesión, porque pues ahí precisamente está la manera en cómo está respondiendo el fóbico es no como una forma de defensa, sino más bien como una manera de existencia, de darse un lugar en el mundo. Y entonces, pues si le quitamos eso, o sea, si no nos damos cuenta y pensamos que este es un paciente fóbico, hay que quitarle la resistencia, entonces al quitársela, pues va a quedar nada. Entonces es muy importante como discernir bien ante qué estamos, porque pues el tratamiento va a terminar siendo pues bastante distinto. Y le dejo la palabra a Edgar. Gracias. Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que es la fantasía. Y se me hizo interesante porque la autora menciona, dice, Freud ve la fantasía como una gratificación imaginaria de deseos eróticos
grandiosos y ambiciosos, como una especie de parque natural donde todo puede crecer y desplegarse a voluntad. Eso dice Freud. Y Dorothy Bloch va a decir que pues dentro de ella, donde da su terapia, va a decir que no se encuentra la mayoría de las veces con los deseos eróticos o placenteros, sino que al contrario, que se va a encontrar con bestias de apariencia terrorífica, brujas crueles, y todo esto que tiene que ver con que la bruja, para que la bruja no me mate, ¿no? Que es lo que mencionaban. Bueno, a final de cuentas, pues la fantasía como una representación del intento de defenderse contra el miedo a ser asesinados. La mayoría de las veces los padres son representados como monstruos, figuras imaginarias y terroríficas. Si ustedes en casa o donde quiera que vayan, al parque, a la oficina, donde quieran, y se encuentran a un niño, ¿qué es lo que hace? Pues juega. Digo, antes jugaban, ahora ya nada más están con la tablet. Pero si los niños que todavía juegan, prestan atención a qué juegan, ¿no? A final de cuentas, si los monstruos que ahorita ya no son monstruos, que ya es un videojuego, que el videojuego sirve para matar, sirve para despedazar, sirve para crear, sirve para todo esto, bueno, si los niños ya no juegan dentro del cuarto, del kinder, de la guardería, a final de cuentas es eso, ¿no? Están dentro de su fantasía, que si bien es buena o mala, como lo mencionan tanto Freud y Dorothy Bloch, para eso sirve, ¿no? Es como crear una defensa, para poder hacer lo que ellos creen que es como la manera más sutil o fácil de llevar la vida. En este caso, pues defenderse del monstruo papá o de la bruja madre, ¿no? En este caso. Eh, es interesante a dónde nos lleva la fantasía, ¿no? A desplegarnos en otro mundo en el cual nosotros somos, pues, el principal, ¿cómo se le puede decir? El principal superhéroe, ¿no? O el principal, esta persona que trata de salvarse de aquello gigante, de aquello monstruoso que está ahí. Entonces, viendo este tipo de fantasías, y se me viene a la mente, haciendo la lectura, hay un anime muy conocido y se llama Shingeki no Kyojin y también se llama Attack on Titans. ¿De qué trata? Pues es esto, ¿no? A final de cuentas es una fantasía de que son unos titanes gigantescos que se comen a las personas pequeñas. Y es esto tal cual, ¿no? Reflejado, una fantasía llevada a una caricatura con la cual podemos exprimirla al 100 porque en esa serie te empiezan a como a descifrar quién es el malo, quién es el más malo y quién es el ultramalo, ¿no? A final de cuentas. Que en esa serie, el más malo es el niño que se está defendiendo de los titanes, ¿no? A final de cuentas, sale el yo aterrador de este personaje que a final de cuentas termina con todo. Entonces, a esto es a lo que íbamos en cuanto a la fantasía de adultos y a la fantasía de niños. A final de cuentas, si hay un intento de infanticidio, te lo vas a llevar hasta que estés viejito, que estés donde estés, siempre lo vas a tener cargando. Entonces, eso se me hizo muy interesante como relacionarlo. Entonces, bueno, creo que... ya agarré. Hay una fantasía por parte de los pacientes adultos que está disfrazada, se dirige a ganarse el cariño y amor de los padres, mas sin embargo se oculta el miedo inconsciente a ser asesinados. Entonces, es esto, ¿no? A final de cuentas, la persona adulta nunca se separa del miedo a ser asesinado en, en, en el pasado, pues, y se lo lleva al futuro, ¿no? A final de cuentas, siempre lo vamos a cargar con esto. Bueno, por mi parte es todo, doctor.
Ok. Bueno, y uno de los mitos más comunes que tenemos, que es el mito de Cronos y de Zeus, ¿no? Ahí está la parte de que se comen a los niños, pues. Y bueno, si esto aparece o si eso está muy presente en todos los mitos y más en los mitos occidentales, pues quiere decir que pues de vez en cuando sí aparecían esas situaciones o esos eventos, ¿no? Y como bien lo dice Odette, bueno, esto sí lo vamos a ver en pacientes psicóticos o en madres psicóticas, que ellas sí se toman en serio. Esta no es una fantasía, es una realidad y lo hacen y matan a sus niños, a sus bebés, como hemos visto casos tanto en la literatura como en la vida real, que esto sucede y que en la neurosis ciertamente es una fantasía que no va a suceder en la vida real y solamente se queda en fantasía. El problema es cuando estas fantasías son muy violentas o se dicen muy en serio y al niño le afectan ciertamente y lo va a padecer, como bien lo dice Edgar, lo va a padecer toda la vida y va a tener unas consecuencias que, bueno, ahorita las vamos a ver. Bueno, tanto así que estas consecuencias o estas fantasías de que alguien se coma al niño va a ser posible y por esa razón, bueno, aquí en México o en toda América, de que le temen a los leones y a los tigres cuando aquí no hay, ¿no? Pero de todos modos, como si estuvieran aquí en la esquina los leones y los tigres, y por esa razón tanto miedo en que aparezca uno, ¿no? Dices, pues aquí no existe, ¿no? Y bueno, y tanto así de que estos monstruos como dice Edgar, y también estos monstruos como tipo Godzilla, King Kong, todos los dinosaurios y las películas, que ya va a aparecer una nueva película de dinosaurios, ¿por qué tienen tanto éxito en niños y en adultos? Pues por esto mismo de que este infanticidio, estas fantasías y deseos de infanticidio siguen existiendo en el inconsciente de la persona y por eso mismo es que van a seguir estando en los adultos, ¿no? Y más en los adultos que le van a tener miedo, ciertamente, a los dinosaurios, o no van a ver estas películas, o van a tener miedo de que se desaparezca uno en la calle, ¿no? Bueno, ya sabemos que ni siquiera existen. Pero bueno, ¿por qué razón? Porque estas amenazas se las dijeron en serio los padres o las tomaron en serio los hijos. Había un ambiente muy violento en su casa y por eso mismo estas fantasías ridículas siguen estando en los adultos y bueno, también puede ser que la explicación de muchos fracasos de la persona, de miedo, como bien lo dicen, de neurosis fóbicas, aparezca en los adultos y su origen tenga que ver con estas amenazas de comerse al niño o de matar al niño o que le va a pasar algo y pues resulta que el niño, adolescente, adulto las sigue padeciendo pues porque se las tomó en serio y pues y algo que era una fantasía lo vive como una realidad posible de que igual que como dice Daniel, que lo regañen en la escuela o lo expulsen de la escuela o del trabajo, cosas así por el estilo, pues es a fin de cuentas es como el derivado de estas fantasías de que a la persona le vaya a ir mal en el mundo exterior, pues porque se toma en serio estas fantasías de que sí son posibles que lo coman, entre comillas, todo lo que tenga que ver con comer o con matar, de que al niño o al sujeto o al adulto le vaya a ir mal por esto mismo de que desde la infancia tiene estas amenazas, ¿no? Y Daniel, por favor, invítanos a la certificación, si eres tan amable, primero. Claro que sí, pues están todos cordialmente invitados. Estamos próximos a la apertura de esta certificación de especialidad en clínica infantil. Vamos a comenzar el miércoles 9 de abril, así que todavía estamos a buen tiempo para que se inscriban con nosotros a través de nuestras redes sociales. Con todo gusto pueden darles la información. Les repito, empezamos el 9 de abril con las dinámicas que ya conocen aquí en Unifreud, en la cual pueden tomar completamente en línea la certificación o también pueden acompañarnos en este sistema donde tenemos asesorías cada 15 días, los miércoles, bueno, en este caso de clínica infantil son los días miércoles de 5 a 7 de la tarde, que vamos a tratar estos temas desde las cuestiones teóricas de la clínica infantil y también el abordaje ya clínico en consultorio con estos niños, con estos pequeñitos, y queda abierta totalmente la invitación a que nos acompañen con este y otros temas muy interesantes dentro de esta certificación. Sí, gracias, Dani. Bueno, y aunque diga psicoanálisis infantil, bueno, ciertamente van a haber temas infantiles, pero como ven, la repercusión del adulto, del psicoanálisis adulto es total, es un complemento completamente del psicoanálisis, bueno, general,
el saber de estas teorías infantiles porque, como ven, aparece en la adultez como si el niño todavía estuviera ahí presente en el adulto, que ciertamente sí, no deja de ser una enfermedad o una psicopatología, un infantilismo, que puede ser tanto como una fijación, una regresión de la infancia, ¿no?, al adulto. Continuamos, Daniel, por favor. Tanto así es que perdura este temor en la psique de las personas, que recordemos que uno de los temores de los monstruos, fantasmas más prolíferos en todos lados es el de la Llorona. Y recordemos quién es la Llorona, la madre que termina matando a sus hijos, ¿no? Y que justamente asusta a niños y grandes dentro de los muchos historias que hay atrás de la Llorona. Los niños la escuchan, salen corriendo, adultos igualmente, como si fueran niños, salen corriendo de la Llorona, que también viene a castigarlos por borrachos, por infieles, por andar en la calle. Al final es esta misma idea de un ser indefenso contra alguien superior a mí, que puede venir a destruirme, ¿no? Dentro de estas fantasías, desafortunadamente también se cobran mayor solidez cuando recibimos el tipo de educación que se populariza mucho, al menos aquí en Latinoamérica, y donde al niño se le educa a partir del miedo. Y que si no te duermes temprano va a venir el monstruo, y que si no te comes todas tus verduras va a venir el coco y te va a comer, que si no te portas bien te va a llevar el robachicos, que te va a llevar la bruja, que las brujas chupan niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando al niño, pues bueno, de por sí el niño tiene este miedo de que va a venir alguien más grande a destruirme, y después estos padres, que como mencionaba yo la frase, que son los dioses para los niños, y como dioses tienen toda la autoridad, todo el poder, vienen y le confirman que evidentemente va a venir alguien a destruirlos, pues imaginemos cómo se vive este terror que se torna real dentro del psiquismo de los niños, y que tienen de alguna manera que lidiar con esto. Odette nos mencionaba en cómo esto se dirige hacia los objetos, creando las fobias, pero no solo las fobias de los objetos, sino también en este mundo imaginario en el que existen los monstruos, en el que existen los fantasmas, en el que figuras como por ejemplo el ladrón, el robachicos, que representan personas reales, pero que al final también vienen a hacerme daño, queda grabado en nosotros y tenemos que defendernos de una manera, ¿no? Esto sucede a través de la proyección, que cuando somos niños y así no sabemos, indefensos, sabemos que dependemos completamente de los padres. ¿Cómo es posible que yo pueda sobrevivir sin mis papás, no? Por más miedo que me den los papás, por más que me castiguen, que me regañen, por más que pienso que mis papás me van a venir matando, sé que dependo de ellos y sé que también existe un amor. La autora describía que el amor no descalifica al odio y el odio no descalifica al amor, ¿no? Y de esta manera también, aunque pueda generarnos temor, esta figura del padre padre o madre también los necesito y dependo de ellos. Y para poder salvaguardar la figura del padre, pues el temor se lo dirijo a una figura diferente. Es lo que vemos en el proceso de la disociación, con el pecho completamente bueno, pecho completamente malo. Y obviamente los completamente malos van a ser los villanos de esta historia, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos hablando de esta temática es la película de Coraline, y cómo tiene esta madre que al principio parece completamente buena, pero al final se transforma en una araña y que de alguna manera se la quiere comer, ¿no? La atrapa, la envuelve en su telaraña y quiere alimentarse de ella, ¿no? Es porque ante la incapacidad del niño de querer y temer a la misma figura, tiene que proyectar los sentimientos y fantasías negativas dirigidas hacia algo que mantenga íntegra la figura de los padres. Si bien lo estoy hablando desde una posición hipotética dentro de la fantasía, casos reales también me ha tocado ver en algún momento trabajando con niños en situación de cuestiones de abandono, niños con cuestiones de abuso familiar, de violencia familiar. Me tocaba entrevistarme con ellos y preguntarles si justamente salvaguardaban la figura de los padres. Los niños habían sido separados de la familia por situaciones de violencia, de abuso, de acoso, de descuido, pero a la hora de que le preguntabas a estos niños sobre el sentimiento que tenían hacia sus padres, muchos de ellos mencionaban que aún así los querían.
Y la culpa la echaban a la situación, la culpa la echaban, pues, también parte de lo que escuchaban los papás, ¿no? ¿Por qué no te alimentan tus papás? Pues porque no hay trabajo, porque el país está mal, que porque el presidente o presidenta no crea los trabajos o cositas así, ¿no? La culpa siempre la tienen los otros, la van a tener los monstruos, la van a tener los malos, los villanos, etcétera, pero el niño intenta salvaguardar la figura de los padres, porque al salvaguardar la figura de los padres, ellos también se están salvando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un fenómeno paradójico, es un fenómeno que muchas personas que tengamos el desconocimiento podremos decir, ay, este niño, ¿por qué no odia a sus padres? ¿Por qué quiere verlos? El niño, ¿por qué llora que no ha venido su mamá a verlo dentro de una institución? Cuando lo único que se está haciendo es intentando salvaguardar la integridad de los pequeñitos, ¿no? Pero el niño no ha logrado entender eso, porque para él los papás siguen siendo estos dioses, siguen siendo estas figuras de completa autoridad, de completo poder, y que él va a depender tremendamente de ellos. Odette. Muchas gracias. Y bueno, muy interesante eso, porque precisamente para integrar, o sea, es muy intolerable poder aceptar que la parte mala está dentro, ¿no? Entonces siempre se va a proyectar hacia afuera y se van a interiorizar pues la parte buena del papá, la parte buena de la mamá y junto con la parte buena del niño, y se va a rechazar la parte mala hacia afuera, que estamos hablando del momento de esquizoparanoide, ¿no? Y que precisamente es como la forma en cómo va a poder lidiar consigo mismo siendo íntegramente bueno y no va a tolerar que algo malo se interponga. Entonces, es muy interesante esto. La verdad es, en el caso particular que toca, bueno, que venía en la lectura, es una niña súper chiquita, como de 2 años y medio, que es exageradamente rebelde. Muy, muy, muy rebelde, hace rabietas, les hace la vida imposible a sus papás, los levanta en la madrugada, no los deja dormir, luego no come cuando debe, o sea, es una niña muy, muy difícil de tratar. Pero ella tiene el antecedente de que hubo una hermana, esta niña en el transcurso de la terapia al año y medio saca que ella tiene miedo de que su papá la mate. Antes de eso, todos sus juegos eran de que un monstruo, sí, ahí está, la proyección hacia afuera, es el monstruo el que me está persiguiendo, es el monstruo el que me quiere hacer daño, no le había puesto una cara. Hasta que cuando la terapeuta le dice hay que enfrentar a ese monstruo, entonces el monstruo ya adquiere la cara de papá y dice, es que mi papá me quiere matar, estoy segura de que mi papá me quiere matar, tiene un arma. Entonces, como antecedente importante, ella nació, es segunda hija porque tuvieron una hija previa y ella murió. Entonces aquí es muy importante este antecedente porque la niña sabe que existió esa hermana fallecida, y por tanto, ¿qué mejor evidencia de que la van a matar si su hermana está muerta? Entonces, de ahí es interesante cómo ella de todas maneras está provocándolos, o sea, está haciéndolos a los papás que estén lo más incómodo posible, los más molestos que se puedan, como tratando de ¿cómo puedo decir la palabra? Como de provocar, a ver si sí le pasa algo. Al final no le termina pasando nada, pero ella siente que en cualquier momento la van a matar. Entonces es un caso bien interesante, pero ahí vemos cómo desde, no necesariamente la vida como en sí de la niña es la que contaba, porque pues sus síntomas empiezan súper chiquitita, sino que aquí también cuenta los antecedentes, o sea, la prehistoria de la niña y cómo aquí pues se carga y cómo debemos de también de saber manejar estas situaciones cuando hay una carga familiar, una pérdida, un duelo, lo que sea, para saber también cómo manejarlo con los niños y que no vayan a generar este tipo de fobias, ¿no? Y pues bueno, le dejo la palabra a Edgar. Gracias. Y que bueno, también dentro de la historia familiar hay una polaridad muy grande, ¿no? En este caso, pues la madre es depresiva y pues el padre es un padre ausente, ¿no? Es un padre que no está
y cuando está, pues ejerce la agresividad. Entonces, bueno, de aquí deriva esa parte de la fantasía del monstruo, ¿no? Del monstruo de aquella persona que es mi padre, que impone la ley, pero la impone de una manera demasiado agresiva. Es por eso que también esta niña empieza a recrear la fantasía de la jirafa junto con una amiga, ¿no? Lo menciona en la historia, dice, no quiero ser una jirafa. ¿Por qué no quieres ser una jirafa? Le preguntan, ¿verdad? No, pues no sé, no quiero ser una jirafa. En fin, la interpretación que se da de la jirafa es porque las jirafas supuestamente no muerden, le preguntó a su papá. Porque una jirafa, pues las jirafas no muerden. Entonces las jirafas no muerden, no le puedo hacer daño al monstruo. En este caso no le puedo hacer daño a mi papá. Entonces no lo puede morder, no lo puede devorar. No puede devorar al padre, ¿no? A final de cuentas no puede matar al monstruo. ¿Qué más? Sin embargo, bien o mal, el padre es el representante de la ley. Es eso también lo que sirve dentro de la fantasía a no eliminar la ley, ¿no? A final de cuentas, se asegura ella dentro de su psiquismo tan frágil el no irse al otro lado de la oscuridad, por así decirlo, el no perderse dentro de la psicosis, el quedarse ahí sin querer matar al padre, ¿no? A final de cuentas, que como bien lo mencionan, hay que matar al padre de la horda, sí, pero todavía no, ¿verdad? En esa línea todavía no llegamos a esa parte, entonces yo creo que es esa parte donde la niña se recubre un poco de su yo frágil, de su yo disminuido y que poco a poco lo va a ir llenando junto con la terapeuta, que la terapeuta llega para ser la buena madre, ¿no? A final de cuentas, porque la buena madre siempre está dormida, siempre está alejada, está depresiva, entonces la niña deja de ser niña, ¿no? Para ser una cosa más que está ahí al lado de la madre. Que si bien la madre no está, en este caso como es la doctora, con su yo, trata de salvar a la niña y es por eso que por medio del juego la rescata, ¿no? Que es lo que vemos más adelante dentro de la trama. Entonces, si ustedes escuchan a sus hijos que el monstruo y la bruja, pues pónganse a pensar un poquito, ¿qué está pasando? No se crean, no jueguen al psicoanalista, para eso están los profesionales, llévenlos, ayúdenlos, no nada más escuchen, ¿verdad? A final de cuentas, pues son personitas que necesitan ayuda y personotas también, ¿verdad? Más bien no nada más pequeños, sino también grandes. Entonces, eso se me hizo interesante por parte de la bipolaridad que hay dentro del núcleo de la familia, ¿no? Uno muy agresivo, uno demasiado pasivo, entonces hay que encontrar un equilibrio en donde los dos puedan ayudar y se puedan acoplar, que es lo que no había en esta familia. Entonces, no necesariamente es que sea una familia mala, no, pero también no es que sea una familia totalmente buena. Doctor. Sí, totalmente. Y bueno, y no dejan de ser, digamos, los deseos de infanticidio, parte de los deseos edípicos, y están presentes ahí las dos partes, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir. Saludos a don Guillermo Soria, Aurora García, Luis Eduardo Gómez, Oscar Rondón. Dice, la conducta define la personalidad, la cual es un producto de factores externos. En psicoanálisis es al revés. La personalidad, la estructura define la conducta primero por situaciones, por factores internos y luego por situaciones externas. Bueno, otra teoría diferente a la psicoanalítica. Saludos Marina Rodríguez, saludos Marina. Eli Rades, también saludos. Aurora García. Luis Eduardo habla de la serie de Evangelion, que también tiene que ver con esto de los robots enormes, gigantes, y con los niños ahí que luchan contra el creador. Y María Ángeles Aldaba también, saludos. Así que bueno, despidámonos por favor. Alejandro dice, ¿serían fantasmas o ya sería una paranoia? Bueno, es parte al fin de cuentas del juego también, temer a los fantasmas. Bueno, los niños entienden, los adultos, bueno, es como continuación puede ser una fantasía paranoica, un pensamiento paranoico, ya si es psicosis, pues ya como tal sería ya un delirio paranoico, ¿no? Bueno, pues despidamos, por favor. Último comentario, despedida, Daniel, por favor. Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado, reiterándoles la invitación a que participen en esta certificación de clínica infantil que empezamos el 9 de abril.
sean ustedes cordialmente invitados, informes, todo aquí a través de las redes de Unifreud, y gracias por haber participado con nosotros. Buenas tardes. Odette, por favor. Bueno, gracias por acompañarnos y igualmente invitarlos a la certificación. El maestro Dani siempre se luce en todas sus certificaciones, entonces todos invitados y pues que tengan muy bonito fin de semana. Edgar. Nos vemos a todos, que tengan bonito fin de semana, diviértanse, ven películas, series, lo que gusten. Nos vemos la próxima semana. Así es, hay series para que vean, para revivir estas bonitas fantasías edípicas y de infantiles y de infanticidio. Bueno, como fantasía nomás, no pasa nada ahí. El revivir estas ideas. Y bueno, como bien saben, buenas películas también. Y bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho. María Ángeles Aldaba, también excelente certificación, recomendada, gracias María de los Ángeles. Y bueno, muchas gracias Edgar, muchas gracias Odette, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos y cada uno que nos escucharon y vieron, por supuesto. Así que, bueno, en las redes sociales para que le den like, se suscriban, compartan el video también para llegar a más personas y crezca más la comunidad y más personas conozcan de estos temas psicoanalíticos. Así que, bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho. Les escribe el doctor Gerardo, un abrazo, saludos a todos y los queremos mucho y cuídense mucho. Y aquí nos vemos el siguiente viernes sin falta. Así que, gracias.